La primera foto tomada desde el borde del universo no estaba vacía, los extraterrestres son reales. Nadie habla de lo que realmente sucedió la noche en que tomamos la foto. El comunicado de prensa lo calificó como un triunfo. Los titulares lo presentaron como el mayor logro científico desde el alunizaje. Líderes mundiales pronunciaron discursos. Presentadores de programas nocturnos hicieron bromas sobre el perfil de Instagram de Dios. Hubo lágrimas en el centro de control. Lágrimas genuinas, de esas que brotan cuando uno ha dedicado la mayor parte de su vida adulta a trabajar para un solo momento. Y ese momento finalmente llega y resulta ser real. Yo también lloré. Quiero ser sincera al respecto. Me quedé allí, en esa sala, contemplando lo que habíamos creado, y sentí que algo se abría en mi pecho para lo que no encontraba palabras. Pero eso fue antes de que entendiéramos lo que estábamos viendo. Las personas que realmente estaban en esa sala, las que vieron lo que vimos cuando la imagen se renderizó por completo a las 11 minutos y 9 segundos de una noche de jueves de octubre. No hablamos de ello. Ni públicamente, ni honestamente. Damos entrevistas y describimos la extraordinaria densidad de galaxias antiguas en el borde del universo observable, y explicamos la lente gravitacional en términos que hacen que los periodistas asientan y tomen notas y respondemos preguntas sobre lo que significa para la cosmología, y sonreímos para las fotos. Hacemos todo eso muy bien. Llevamos meses haciéndolo. Pero ninguno de nosotros duerme como antes. Quiero que lo sepan desde el principio. Independientemente de lo que piensen de lo que estoy a punto de contarles, tengan presente ese detalle. 6 científicos que han dedicado sus carreras a contemplar la profunda oscuridad del universo. Personas que comprenden intelectualmente que el cosmos es vasto, antiguo e indiferente. Personas con formación profesional para permanecer impasibles ante lo meramente extraño. Ya no dormimos como antes. Me llamo Armando Orurin. Soy cosmólogo. O lo era antes de convertirme en algo más difícil de clasificar. Una persona que sabe algo que no puede olvidar y no está segura de tener la arquitectura adecuada para gestionarlo. Quiero explicar qué era realmente el arreglo umbral. Porque la mayoría de la gente tiene una idea distorsionada al respecto debido a la cobertura mediática. Y si quieres entender lo que pasó, necesitas entender lo que construimos. El conjunto de umbrales no era un solo telescopio. Era una red de 14 observatorios infrarrojos espaciales independientes, distribuidos a lo largo de una línea base de casi 4 millones de kilómetros, todos funcionando en perfecta coordinación. Sus señales se combinaban mediante algoritmos que mi colega Nima había diseñado durante 11 años. Nima era el tipo de científica que podía prever los problemas antes de que existieran. Diseñó sistemas de redundancia para modos de fallo que nadie más había identificado. En una ocasión, se quedó despierta durante 50 horas intentando solucionar una desviación de calibración tan pequeña que la mayoría de los ingenieros la habrían considerado una variación aceptable y se habrían ido a dormir. Ella la consideró inaceptable, y tenía razón, porque 6 meses después esa misma desviación habría corrompido los datos de observación de toda una semana si no la hubiera detectado a tiempo. Sus algoritmos de reconstrucción tomaron débiles señales antiguas de infrarrojos y microondas, y las ensamblaron en imágenes con una resolución que, antes de alcanzar ese umbral, era simplemente imposible. Había construido, en el sentido más estricto de la palabra, una máquina para ver lo invisible. Esa frase suena a lenguaje publicitario. Lo digo literalmente. Existen cosas en este universo que no se pueden ver. No porque estén ocultas, sino porque la luz que emitieron ha viajado durante tanto tiempo, y se ha estirado tanto por la expansión del espacio que ningún instrumento anterior al umbral era lo suficientemente sensible como para detectarla. La máquina de Nima podía detectarla. La máquina de Nim podía tomar ese antiguo susurro de radiación y convertirlo en algo que pudiéramos observar. Lo que queríamos observar era la superficie de la última dispersión. Sé que suena como el nombre de un accidente geográfico en un planeta alienígena. Pero es uno de los conceptos más importantes de la cosmología. Y si nunca han oído hablar de él, quiero dedicarle un momento, porque es la base de todo lo que viene después. En los primeros 380.000 años tras el Big Bang, el universo no era como es ahora. No era oscuro,
frío e inmenso, con ocasionales islas de luz. Era un plasma denso y opaco, una sopa de partículas caliente tan espesa y energética que la luz no podía atravesarla. Existían fotones, pero colisionaban constantemente con electrones libres, rebotando en todas direcciones, incapaces de viajar en línea recta durante más de una fracción de segundo, antes de dispersarse de nuevo. En este sentido, el universo era como una niebla tan espesa que no se podía ver la propia mano delante de la cara. No era oscuro, sino cegador. Pero ese brillo estaba atrapado, agitado, sin rumbo. Entonces, 380.000 años después del Big Bang, algo cambió. El universo se había estado expandiendo y enfriando desde el primer instante de su existencia. Finalmente, se enfrió lo suficiente como para que los electrones pudieran ralentizarse y unirse a los protones, formando así los primeros átomos de hidrógeno. Esto suena como un evento químico común y corriente. Pero no lo fue. En el instante en que esos electrones abandonaron su estado libre y se unieron a los átomos, aquello que había estado dispersando toda la luz desapareció. La niebla no se disipó. No se disipó gradualmente. Terminó prácticamente de golpe en todo el universo observable. Y cada fotón que había estado atrapado en ese plasma turbulento quedó de repente libre para viajar. Libre para moverse en línea recta. Libre para llevar consigo una imagen del universo en ese preciso instante, en todas direcciones, a la velocidad de la luz. Esos fotones han estado viajando desde hace 13.000 millones de años. El universo se ha expandido enormemente durante ese tiempo. Y esa expansión ha estirado esos fotones, desplazándolos desde la luz visible a través del infrarrojo y, finalmente, al rango de las microondas. A lo que queda lo llamamos radiación cósmica de fondo de microondas. Es la luz más antigua que existe. Decir que es la luz más antigua no es una metáfora. No hay luz más antigua. El universo era opaco antes de ella. Y lo que existía antes del universo, no podemos verlo en absoluto. La radiación cósmica de fondo de microondas es la barrera que nos impide ver todo. Es el límite absoluto de observación que cualquier instrumento, por muy potente que sea, puede detectar. No podemos ver más allá de ella, del mismo modo que no podemos ver a través de una pared de hormigón. Todo lo que existió en esos primeros 380.000 años, cualesquiera que fueran los procesos, las condiciones o los acontecimientos que precedieron a la superficie de la última dispersión, no podemos observarlo directamente. Ha desaparecido del registro visible. Lo único que podemos ver es una instantánea de ese momento. El universo con 380.000 años de antigüedad, preservado en la radiación de microondas que nos rodea constantemente en este preciso instante. El threshold fue diseñado para obtener la mejor fotografía de esa pared que jamás se hubiera tomado. El telescopio espacial James Webb ya había logrado cosas extraordinarias. Su primera imagen de campo profundo había mostrado miles de galaxias antiguas en una porción del cielo, aproximadamente del tamaño de un grano de arena sostenido con el brazo extendido. Galaxias que se habían estado formando cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Su luz se estiró y distorsionó por miles de millones de años de viaje, y por la lente gravitacional de las enormes estructuras que se interponían entre ellos y nosotros. La imagen era asombrosa por su densidad. Los astrónomos que esperaban encontrar un cielo prácticamente vacío descubrieron, en cambio, que lo que parecía vacío, al examinarlo con la sensibilidad suficiente, estaba repleto de luz ancestral. El efecto de lente gravitacional había curvado y magnificado esa luz, transformando galaxias distantes en largos arcos, anillos borrosos y múltiples imágenes del mismo objeto que aparecían en distintas partes del campo. El universo utilizaba su propia gravedad como una lupa. El umbral pretendía ir más allá de la red. No adentrarse más en el campo galáctico, sino adentrarse más en el tiempo. Hasta el límite mismo de lo que podíamos ver, hasta la superficie de la última dispersión misma. Hasta una imagen del universo. No como se veía 1.000 millones de años después del Big Bang, sino como se veía hace 380.000 años. Antes de las primeras estrellas, antes de las primeras galaxias, el universo en su infancia. Su verdadera infancia, el momento justo después de que se hizo posible verlo todo. La mayoría del equipo creía saber qué encontraríamos. Los modelos eran buenos.
Décadas de observación por parte de misiones como COBE, WMAP y Planck habían construido una imagen del fondo cósmico de microondas internamente coherente y extraordinariamente bien confirmada. El CMB era mayormente uniforme, un tenue resplandor de temperatura casi idéntica en todas las direcciones, con pequeñas variaciones del orden de una parte en 100.000. Las débiles huellas de ligeras diferencias de densidad en el plasma primitivo que eventualmente, a lo largo de miles de millones de años, crecerían bajo la gravedad hasta convertirse en los cúmulos de galaxias y la red cósmica de hoy. Era una imagen de un universo que era vasto, tranquilo y casi perfectamente liso en esa época. Nuestro principal teórico, Saurin Hadada, había dedicado su carrera a construir modelos que describían exactamente esto, y sus modelos eran los más citados en el campo. Saurin era un hombre alto y delgado, con una mente metódica y una certeza ligeramente agresiva que provenía de haber acertado tantas veces que equivocarse se había vuelto teóricamente posible, pero prácticamente inimaginable. Estaba seguro de que el borde del universo observable sería vasto y mayormente vacío, solo luz antigua estirada por miles de millones de años de expansión cósmica, puntuada por las sutiles variaciones de temperatura que su modelos descritos con 5 decimales. Saurin estaba equivocado. Debería contarles sobre los demás, porque esta historia nos pertenece a todos y no puedo contarla con honestidad tratándolos como personajes secundarios. Aiko Masego era nuestra ingeniera de instrumentos. Había diseñado los conjuntos de detectores a bordo de 3 de los 14 observatorios de Umbral y hablaba de esos detectores como algunas personas hablan de sus hijos, con una familiaridad específica y un tanto inquietante con todo lo que podría salir mal. Aiko era meticulosa hasta un punto casi obsesivo. Había calibrado y recalibrado cada sensor, buscando el ruido hasta niveles que otros ingenieros del proyecto consideraban paranoia, hasta que comprendieron lo que ella buscaba. Tenía una teoría que exponía en cada reunión de equipo, fuera relevante o no. Que el mayor enemigo de la observación de campo profundo no era el vacío del espacio, sino el propio instrumento, sus fluctuaciones térmicas, sus débiles susurros electrónicos, sus vibraciones estructurales amortiguadas casi hasta la nada, pero no del todo. Todo ello capaz de hacerse pasar por una señal genuina si se le permite. Ella construyó filtros para eliminar todo eso. Estaba orgullosa de esos filtros. Una vez me dijo, con esa discreción con la que expresaba las cosas importantes, que quería que la imagen umbral fuera la medición científica más precisa de la historia de la humanidad. Que no hubiera ambigüedad, ni discusión sobre si lo que veíamos era real o un artefacto. Sería real. Ella se aseguraría de ello. Y así fue. Y eso es parte de lo que hace que todo lo que siguió sea tan difícil. Hart Ree era nuestro director de misión. Antes de dedicarse a la gestión de proyectos, Hart había sido astronauta. No uno famoso. No de esos cuyo nombre es conocido por el público, sino de los que realizaron 3 misiones de larga duración en la Estación Espacial Internacional y regresaron, cada vez ligeramente diferentes, algo que su familia notó y que él no supo explicar del todo. Había flotado en órbita terrestre baja y contemplado las estrellas a través de una pequeña ventana, sintiendo algo que jamás lo había abandonado. En una entrevista, lo describió como la sensación de reconocer algo que nunca antes había visto. No podía ser más preciso. En privado, me había confesado que, desde su última misión, había dedicado las 2 décadas posteriores a su búsqueda de palabras para describir esa sensación de reconocimiento, sin lograrlo jamás. Pensaba que el threshold podría darle el lenguaje necesario. Creía que si finalmente se podía ver el límite de todo, tal vez se podría nombrar lo que se sentía al pegar la cara al cristal y contemplar todo aquello. Hart había guiado a Threshold durante 17 años de revisiones de propuestas, ciclos presupuestarios, colaboraciones internacionales y el tipo particular de interferencia política que surge cuando un proyecto científico se vuelve lo suficientemente famoso como para atraer a políticos que desean asociarse con él. Era tranquilo y sereno, y casi nunca mostraba miedo. Era de esas personas que procesan el miedo en privado y proyectan una imagen de serenidad. Y lo hacía muy bien. Hubo un instante, la noche de la fotografía, en que esa serenidad flaqueó por un segundo. Y fue más aterrador presenciarlo que si hubiera gritado. Y luego estaba Serafina Molina. Serafina,
Se había unido al proyecto Umbral 2 años antes de la creación de la imagen como investigadora postdoctoral, siendo la persona más joven del equipo principal por casi una década. Tenía una teoría que incomodó profundamente al personal directivo cuando la presentó en su primera reunión de equipo. No porque fuera obviamente errónea, sino porque era una idea difícil de refutar sin parecer que se defendían los límites de la propia imaginación. Serafina creía que la radiación cósmica de fondo de microondas, la luz más antigua que existe, podría contener indicios de fenómenos físicos que nuestros modelos estándar no contemplaban. No se trata de errores en el modelo estándar, ni de lagunas que futuros experimentos rellenarían con la física conocida, sino de algo genuinamente fuera del marco, restos de procesos anteriores al Big Bang, o ecos de leyes físicas que habían existido en las primeras fracciones de segundo imposibles después de este, antes de que el universo se estabilizara en la física que observamos hoy. La respuesta habitual a este tipo de ideas en física es preguntar cómo se pondrían a prueba. Esa es la verdadera prueba de una idea científica, no si suena plausible, sino si hace predicciones que pueden contrastarse con la observación. La mayoría del personal superior consideraba que la teoría de Serafina era fascinante, pero imposible de comprobar. Una idea que se sitúa en la frontera entre la física y la filosofía, sin llegar a definirse del todo entre ninguna de las dos. Serafina creía que era comprobable. Había dedicado 2 años al proyecto diseñando un protocolo de análisis específico, un conjunto de filtros y comparaciones que aplicaría a la imagen umbral en cuanto estuviera completa, buscando anomalías en la polarización de la luz antigua que fueran incompatibles con el modelo estándar. Casi no le había contado a nadie los detalles de este protocolo. Lo guardaba en una libreta verde de tapa dura que llevaba consigo a todas partes y que nunca la vi abrir en una reunión. Una vez me dijo que no quería que el protocolo se viera influenciado por las expectativas ajenas sobre lo que debería revelar. Tenía razón en preocuparse por eso, aunque no por las razones que tenía en mente en ese momento. Nos reunimos en el centro de operaciones de Umbral en el desierto chileno de Atacama durante la segunda semana de octubre. Atacama es uno de los lugares más áridos de la Tierra. Una meseta elevada donde el aire es tan tenue y transparente, que las estrellas en una noche sin luna parecen lo suficientemente cerca como para poder leerlas. El telescopio cosmológico de Atacama ya estaba allí. El observatorio Simon ya existía. Su altitud y la sequedad del clima lo convierten en uno de los mejores lugares del mundo para observar en el rango de las ondas milimétricas y de microondas, ya que el vapor de agua absorbe esas longitudes de onda y el Atacama prácticamente no las contiene. Uno podría estar allí, en la oscuridad, y comprender, de una manera más física que intelectual, por qué este es el lugar al que se acude para escuchar la luz más antigua del universo. El centro de operaciones en sí era un edificio bajo situado a unos 2 kilómetros del emplazamiento del telescopio más cercano, con paredes gruesas para protegerlo de las fluctuaciones de temperatura del desierto y un centro de servidores en el ala este que zumbaba a un ritmo constante día y noche y calentaba el aire a su alrededor a una temperatura que resultaba incómoda si uno permanecía cerca durante demasiado tiempo. La sala principal contaba con una gran pantalla central y un anillo de estaciones de trabajo. Para la tarde del 17 de octubre, los 14 observatorios de Umbral habían completado su periodo de integración, y la señal combinada se estaba procesando en el sistema de reconstrucción de Naima. Íbamos según lo previsto. El sistema funcionaba sin problemas. Los indicadores de estado mostraban cifras que Nema llevaba 11 años esperando ver. El ambiente en la sala era de esa emoción particular que los científicos suelen tener dificultades para disimular, pues pasan tanto tiempo reprimiéndola profesionalmente que, cuando finalmente se permiten sentirla, se manifiesta de forma un tanto incontrolable. La gente encontraba excusas para pasar junto a la pantalla principal cada pocos minutos. Saurin, que normalmente permanecía sentado en su puesto de trabajo con la concentración propia de quien resuelve una ecuación difícil, no dejaba de levantarse, estirarse y volver a sentarse. Aiko realizó 3 pruebas de diagnóstico distintas que ya había hecho esa tarde. Hart estaba de pie en el centro de la habitación con una leve sonrisa que intentaba disimular, sin éxito. Estaba callada. Llevaba 36 horas trabajando sin apenas dormir, gestionando el proceso,
detectando los pequeños errores antes de que se propagaran y ajustando los parámetros de reconstrucción a medida que la señal llegaba más nítida y potente de lo previsto. La encontré en su puesto de trabajo a las 8 de la tarde, mirando fijamente una renderización preliminar en su monitor secundario. Algo que el resto del equipo aún no había visto, solo una señal en bruto sin corrección de color, una mancha de calor, luz y radiación ancestral que a mí no me parecía gran cosa, pero que había paralizado a Nema por completo. La miraba fijamente con una expresión que nunca antes le había visto. No era asombro. No era emoción. Era más bien la expresión que pones cuando algo que esperabas que te resultara familiar no lo es. Cuando algo que debería coincidir con una forma conocida no lo hace. Cuando tu cerebro busca una categoría y no encuentra nada. Es denso, dijo. Miré la mancha en el monitor. En ese momento, sin corrección de color, sin la renderización completa, era realmente difícil de interpretar. Eso es bueno, ¿verdad?, dije. Mayor densidad en el límite significaba más estructura. Más estructura significaba más para que pudiéramos estudiarla. Ella no respondió. Siguió mirando la mancha. Pensé que estaba cansada. Pensé que las 36 horas le estaban pasando factura y que se había perdido en sus pensamientos. Regresé a mi estación de trabajo y no le di más vueltas hasta que se generó la imagen. El procesamiento final tardó 3 horas y 11 minutos. El algoritmo de Nema procesaba la señal de 14 observatorios a lo largo de 4 millones de kilómetros, de línea base, combinando datos infrarrojos cercanos y de microondas en una única imagen coherente. La carga computacional era inmensa, incluso con toda la capacidad de procesamiento del centro de operaciones dedicada a ello. Había una barra de estado en la pantalla principal. A las 9 de la noche, todos en la sala la observaban. No solo la miraban de reojo, sino que la observaban atentamente. La barra se movía en pequeños incrementos, cada uno acompañado de un leve sonido proveniente del centro de datos, un ligero aumento en el zumbido, un parpadeo en las luces del techo que el sistema de administración de energía del edificio nunca había podido eliminar por completo. A las 9:09, la barra de progreso del estado alcanzó el 99%. La sala quedó en silencio. No era el silencio cortés de quienes intentan no molestar a alguien que trabaja, sino el profundo silencio instintivo de quienes comprenden que algo inevitable está a punto de suceder. Alguien apagó la música que había estado sonando suavemente de fondo desde el anochecer. Jared había creado una lista de reproducción para la ocasión, titulada, según la etiqueta de su teléfono, First Light, que a todos nos pareció un poco sentimental. Y ninguno de nosotros había dicho nada sobre el silencio absoluto que dejó. Se podía oír el desierto afuera. Se podía oír el centro de datos. Se podía oír a Aiko exhalar lentamente a mi lado. A las 9:11 apareció la imagen. Llevo meses intentando encontrar las palabras adecuadas para describir la primera vez que la vi. Existe la versión obvia, la que uso en las entrevistas, que incluye palabras como extraordinario, sin precedentes y testimonio del ingenio humano. Y todo eso es cierto, pero ninguna describe la sensación de estar en esa habitación y contemplarla. Lo que se sentía era la inmensidad. Una confrontación física inmediata, casi violenta, con la inmensidad. La comprensión de que lo que se veía no era la imagen de algo lejano, sino la imagen de algo tan lejano que la distancia había cambiado. La luz misma la había estirado y adelgazado a lo largo de miles de millones de años de viaje. Lo que veías no era como era ahora, sino como era cuando el universo era más joven que las rocas bajo tus pies, más joven que el sol, más joven que casi cualquier otra cosa. Los elementos de esa imagen ya estaban haciendo lo que hacían cuando la luz los abandonó, antes de que existiera la Tierra, antes de que existiera el sistema solar, antes de que nacieran la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia. La imagen estaba llena, no vacía. No era el vasto y uniforme resplandor antiguo que los modelos de Saurin habían descrito. Llena, densa en estructura. Antiguas galaxias estiradas y deformadas por la lente gravitacional formaban largos arcos que se curvaban a través del campo como pinceladas, algunos de ellos casi anillos completos donde la alineación entre la galaxia distante y el cúmulo lente había
sido lo suficientemente precisa como para que la luz se hubiera curvado por completo. El mismo fenómeno que el telescopio James Webb había revelado en sus imágenes de campo profundo, pero aquí llevado a una escala que ninguno de los modelos había anticipado. La lente gravitacional en el límite era extraordinaria. Estructuras masivas, cúmulos de galaxias cuya luz había estado viajando durante 10 u 11 mil millones de años solo para llegar a la región del límite, estaban doblando la antigua luz del CMB desde detrás de ellas en formas que no deberían haber existido. En esas cantidades, esas concentraciones a esa edad del universo, arcos curvos, anillos parciales. En un área de la imagen. Un anillo de Einstein casi completo. La luz ancestral proveniente del mismísimo borde del universo se curvaba formando un círculo casi perfecto, gracias a algo en primer plano que, paradójicamente, no debería haber sido tan masivo en aquella época. Era, sin lugar a dudas, la creación más hermosa jamás imaginada. Saurin permaneció de pie, con los brazos cruzados, contemplándola durante 2 minutos enteros en silencio. Lo observaba porque sabía que si alguien en la sala iba a reaccionar de inmediato ante los detalles estructurales de la imagen, ese sería Saurin. Sus modelos eran precisos. Sus predicciones eran específicas. La imagen las confirmaría o no, y por la expresión de su rostro mientras miraba la pantalla principal, pude ver que estaba realizando la comparación en tiempo real y descubriendo algo inesperado. «Esto no está bien», dijo. Su voz era tranquila y pausada. No era la voz de alguien dolido porque el universo lo había contradicho. Era la voz de alguien que había dedicado su carrera a construir el mapa más preciso de la estructura cósmica primigenia que existía y que ahora se encontraba ante un territorio que no coincidía con el mapa y hacíalo honesto y difícil de admitirlo. No incorrecto en el sentido de defectuoso. No incorrecto en el sentido de un artefacto del procesamiento. Algo que el algoritmo de Naima había introducido. Incorrecto en el sentido de imposible. Incorrecto en el sentido de que el universo, según todo lo que Sora sabía sobre el universo, no debería verse así a esta edad. Aiko ya estaba en su estación de trabajo. Estuvo allí desde el momento en que se generó la imagen, consultando los registros de los instrumentos con la rapidez y precisión de alguien que se había preparado, precisamente para esta situación. Ejecutó la primera rutina de verificación. Luego la segunda. Obtuvo la firma térmica del conjunto de detectores de cada observatorio y la comparó con los perfiles de ruido, conocidos que había dedicado años a catalogar. Comprobó la relación señal o ruido en las 14 líneas base. Realizó una correlación cruzada entre la señal umbral y el nivel de ruido que había medido antes de comenzar la observación. Hizo todo esto en silencio, siguiendo metódicamente una lista de verificación que había preparado, plastificado y guardado en el cajón izquierdo de su estación de trabajo, y la habitación le brindó el espacio necesario. Saurin se dirigió a la pizarra blanca de la pared del fondo y comenzó a escribir. La cubrió con la notación rápida y concisa de un teórico que trabaja en algo en vivo, llenando la pizarra de izquierda a derecha, deteniéndose para borrar secciones y reescribirlas, moviendo ligeramente los labios. Nadie lo interrumpió. Cuando Saurin se acercaba a la pizarra blanca, era una especie de señal para el resto de la sala de que algo real estaba sucediendo, algo que requería toda su capacidad de procesamiento. «¿Y tú no interrumpiste eso?» Har permanecía de pie en el centro de la sala. No se movió hacia ningún puesto de trabajo. No cogió su teléfono. Se quedó de pie con las manos relajadas a los lados, mirando la imagen en la pantalla principal. Su rostro reflejaba la intimidad de un hombre en un lugar muy público. Fue durante esta primera hora, mientras Aiko verificaba, Saurin escribía y Hart observaba, que me fijé en Serafina. Estaba en su puesto de trabajo, en el anillo exterior, parcialmente detrás de un monitor, y no miraba la pantalla principal en absoluto. Miraba su propia pantalla y escribía en un cuaderno verde de forma rápida y continua. Escribía como si intentara seguir el ritmo de algo. La observé un momento. No levantó la vista. Tenía la expresión concentrada e impasible de quien acaba de encontrar lo que buscaba y aún está empezando a comprender su significado. A medianoche, Aiko levantó la vista. La sala se había vaciado un poco en las horas previas. Parte del personal de apoyo se había ido a la sala de descanso.
Saurin seguía junto a la pizarra. Har permanecía de pie. Los instrumentos están limpios, dijo Aiko. Lo pronunció con el tono que reservaba para las conclusiones que había verificado hasta el límite de su capacidad. Final, inequívoco. Todas las comprobaciones de verificación son satisfactorias. Todos los perfiles de ruido coinciden con la línea base previa a la observación. La señal se separa claramente de cualquier fuente de interferencia conocida. Hizo una pausa. Lo que estamos viendo es real. Esto no es un error de calibración. Nadie habló. Quiero reprocesar, dijo Saurin. Se había apartado de la pizarra. La pizarra detrás de él estaba cubierta de anotaciones densas. Quiero tomar la señal original de los 14 observatorios y realizar la reconstrucción desde cero. Tardará 6 horas, dijo Nema. Y así fue. Lo volvieron a ejecutar. Tardó 7. La segunda imagen era idéntica a la primera. Fue durante la segunda ejecución del procesamiento, en plena noche, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando Serafina realizó su análisis. La sala principal estaba casi vacía. Aiko dormía en una camilla en la oficina contigua. Saurin seguía frente a la pizarra, moviéndose más despacio ahora, intentando resolver un problema que no lograba solucionar. Hart había salido. Intenté dormir, pero no lo conseguí, y al regresar encontré la habitación en silencio y a Serafina sola en su puesto de trabajo, bajo la luz del monitor. Estaba ejecutando su protocolo. El cuaderno verde estaba abierto junto a su teclado. Su rostro estaba inmóvil y pálido, y no pude leer su expresión desde el otro lado de la habitación, así que me acerqué. He intentado muchas veces describir con precisión la expresión de Serafina cuando me acerqué a ella y miré su pantalla. Lo más cercano que puedo lograr es esto. Era la expresión de alguien que lleva años buscando una respuesta a una pregunta. Alguien que ha construido el instrumento más preciso que pudo diseñar para encontrarla. Alguien que esperaba que la respuesta fuera la nada, y que acaba de descubrir que no lo es, y que aún no ha decidido qué significa eso para su comprensión del todo. En su pantalla se mostraba una visualización de los datos de polarización extraídos de la imagen umbral. La polarización es una propiedad de la luz que describe la dirección en la que vibra la onda luminosa al propagarse. El telescopio cosmológico Atacama había medido la polarización del CNB con una precisión extraordinaria y la había encontrado hermosa y coherente, consistente con el movimiento del hidrógeno y el helio en el universo primitivo. El universo exhaló su primer aliento y dejó constancia de él en la dirección de sus fotones. La polarización del fondo cósmico de microondas es uno de los fenómenos más meticulosamente medidos en la ciencia. Se comprende bien y coincide con los modelos. Lo que mostraba el protocolo de Serafina no se correspondía con lo que describían los modelos. Había una región en la imagen umbral, no en el centro, ligeramente hacia la parte superior izquierda del campo principal, donde los datos de polarización se comportaban de una manera que no podía categorizar. La luz de esa región era genuinamente antigua. Su desplazamiento al rojo era consistente con el resto de la luz del límite. Había estado viajando durante el mismo tiempo que los fotones circundantes, pero su firma de polarización, la huella direccional de cómo había estado vibrando, no coincidía con ningún proceso físico conocido. No era la huella de la superficie de última dispersión. No era la huella de una lente gravitacional. No era la huella de la formación de cúmulos de galaxias, ni de la alineación del campo magnético, ni de ningún otro proceso que pueda dejar su impronta en el CMB. No era ruido instrumental, porque el AEO había eliminado la huella del instrumento con una precisión que solo ahora, al contemplar plenamente el resultado, comprendí. Era una estructura coherente y ordenada en una región de la imagen que, según el desplazamiento al rojo de la luz circundante, correspondía a una escala física de aproximadamente 600 millones de años luz. Algo había dispuesto la polarización de la luz antigua a través de una región del espacio de 600 millones de años luz de ancho. ¿Cuánto tiempo llevas observando esto?, pregunté. Desde que se generó la primera imagen, dijo que habían pasado unas 4 horas. ¿Has comprobado si hay errores en el protocolo? 5 veces. Acerqué una silla del puesto de trabajo vacío más cercano y me senté.
Nos sentamos juntos bajo la luz del monitor, y observé lo que aparecía en su pantalla, intentando encontrar una manera de pensar en ello que no me llevara inmediatamente de la física a algo para lo que no estaba preparado. La escala que dije, sé que 600 millones de años luz a esa edad del universo. Eso no es una característica local, no es una sola galaxia o un solo cúmulo. Sé que lo que sea que produjo esta señal tuvo que haber estado operando a través de 600 millones de años luz, de espacio a 380.000 años después del Big Bang. Sé que ella dijo y luego más bajo, pero no produjo la señal a través de ese espacio. Se produjo en la luz misma, en el momento de la última dispersión, en una región del plasma de 600 millones de años luz de ancho. Reflexioné sobre ello un instante. La superficie de la última dispersión es el momento en que los fotones fueron liberados. Ocurrió en un instante específico de la historia del universo, prácticamente de forma simultánea en todo el espacio. Cuando la temperatura descendió por debajo del umbral necesario para mantener separados a electrones y protones, los fotones que se liberaron en ese momento se liberaron, portando una instantánea del estado del plasma en ese instante. Si algo hubiera dispuesto la polarización de esos fotones a través de una región de 600 millones de años, luz de ancho, lo habría hecho en el momento de su liberación, 380 años después del Big Bang, antes de la primera estrella, antes de la primera galaxia, antes de cualquier estructura lo suficientemente compleja como para hacer algo, y mucho menos algo intencional, existía en cualquier lugar del universo observable. Despertamos primero a Naima. Se acercó al puesto de trabajo de Serafina, todavía con el pelo suelto, vestida con la sudadera que guardaba en la sala de descanso para las noches frías. Miró la pantalla de Serafina durante un buen rato sin decir nada, y luego pidió acceso a los registros del pipeline para poder verificar que el análisis se basaba en la señal procesada correcta. Trabajó en silencio. Al terminar, se enderezó y miró a Serafina con una expresión que solo puedo describir como la de alguien a quien le acaban de pedir que se quede de pie en un terreno del que no está del todo segura de que se sostenga. Esto está limpio, dijo Nima. Tu protocolo está tomando la señal verificada. Esto no es un artefacto del proceso. Hizo una pausa. Esto está en los datos. Despertamos a Aiko y ella hizo lo que siempre hacía, ir directamente a los instrumentos. Dedicó 40 minutos a realizar todas las verificaciones complementarias que pudo generar, comprobando la respuesta de polarización de cada uno de los 14 conjuntos de detectores, comparando la región anómala con los errores sistemáticos conocidos en la calibración de apuntamiento de cada observatorio, buscando cualquier explicación física dentro de la cadena de instrumentos que pudiera producir la señal observada. Era tan minuciosa que resultaba casi doloroso de ver, porque Aiko era minuciosa como algunas personas son honestas, no por una actuación, sino por algo más cercano a una postura moral. No podía afirmar que un instrumento estaba limpio si no lo había revisado de todas las maneras posibles. Podría estar sucio. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla de Serafina durante un buen rato. Luego me miró, y después a Naima. No es el instrumento, dijo. Y la forma en que lo dijo, con la frialdad de una puerta que se cierra, no dejó lugar a que la conversación volviera a su cauce. Despertamos a Saurin al final. Era el más difícil. La trayectoria profesional de Saurin, forjada a lo largo de 30 años, se basaba en el modelo teórico más detallado y confirmado del cosmos primitivo que existía. Había dedicado su carrera a elaborar el mapa. No aceptaba fácilmente que el territorio contuviera algo que el mapa no mostrara. Se sentó en el puesto de trabajo de Serafina y revisó su protocolo línea por línea, buscando el error con la determinación metódica de quien está seguro de que existe y solo es cuestión de encontrarlo. No encontró nada. Volvió al principio y lo revisó todo de nuevo. No encontró nada. Le pidió a Serafina que le explicara la derivación del límite de la región anómala. Ella lo hizo. Comprobó la derivación. Era correcta. Le pidió a Nimmer que verificara que la visualización de polarización representara con precisión los valores de la señal subyacente. Ella lo verificó. Así era. Saurin se levantó y se acercó a la ventana. La cosa comenzaba a clarear por el este, los primeros rayos grises del amanecer se asomaban sobre las montañas.
Permaneció de espaldas a todos durante un buen rato. Y cuando se dio la vuelta, su rostro reflejaba la expresión de quien acaba de discutir consigo mismo y ha perdido. ¿Qué es esto?, le pregunté. Es decir, ¿qué dice tu modelo que es esto? ¿Cuál es el fenómeno conocido más parecido? Explícanos primero la física y luego nos ocuparemos del resto. Miró la pantalla. Observó la región anómala, la estructura ordenada en la polarización de la luz más antigua del universo. No tengo una categoría para eso, dijo. Saurin Adar, el hombre que tenía una categoría para todo. El hombre cuyos modelos describían el cosmos primitivo con 5 decimales. Estaba de pie bajo la luz del amanecer en el desierto de Atacama y dijo que no tenía una categoría para eso. Y la habitación estaba tan silenciosa que podía oír mi propio pulso. Hart llegó a las 7 de la mañana. Regresó a su habitación y durmió porque Hart era de esas personas que entienden que tomar buenas decisiones requiere descanso, incluso cuando el universo te ofrece cosas para las que no tienes ni idea. Entró en el centro de operaciones, recibió información de cada uno de nosotros en orden. Se quedó de pie frente a la pantalla principal durante un buen rato y luego miró la estación de trabajo de Serafina, donde la visualización de polarización seguía en marcha. Explícame las posibilidades, dijo. Miraba a Saurin cuando lo dijo. Saurin se cruzó de brazos. No había salido del centro de operaciones. Parecía un hombre que había estado luchando contra algo toda la noche y había alcanzado una especie de lucidez agotada. 4, dijo. Primero, tenemos un error en alguna parte que ninguno de nosotros puede localizar. Segundo, la anomalía es producida por alguna física conocida en una configuración inusual que nuestros modelos no habían encontrado antes. Tercero, es producida por una física que es real pero desconocida. Algo que existe en la naturaleza pero que aún no hemos descubierto. Algo fuera del modelo estándar. Hizo una pausa. Y cuarto, dijo Hart. Saurin observó la imagen en la pantalla principal, la luz antigua, las galaxias arqueadas dobladas por la gravedad en largas curvas. La región en la parte superior izquierda donde algo había dejado su huella en la polarización de los fotones más antiguos del universo. En cuarto lugar, la estructura no es producto de un proceso natural. En cuarto lugar, fue colocado allí. Nadie habló. Afuera, el desierto era pálido y silencioso. Un pájaro pasó por la ventana, pequeño y oscuro contra el cielo que se iluminaba. Desapareció en un segundo. La granja de servidores zumbaba antes de las primeras estrellas. Ako dijo muy bajo. No es una pregunta. Antes de las primeras estrellas, dijo Saurin, antes de las primeras galaxias. 380.000 años después del Big Bang, antes de que existiera algo en el universo lo suficientemente complejo como para hacer algo intencional. Descruzó los brazos. Según todos los modelos que tenemos, según todo lo que sabemos, no publicamos los datos de polarización junto con la imagen oficial. Quiero dejar claro el motivo, porque sé cómo se ve desde fuera y sé cómo suena la palabra para describirlo. No fue un encubrimiento. Fueron 6 científicos asustados y exhaustos que habían encontrado algo que no entendían y que necesitaban tiempo para comprenderlo antes de entregárselo a un mundo que, de inmediato y con gran entusiasmo, lo malinterpretaría. La imagen oficial se publicó 3 días después, recibiendo la celebración que merecía. La profundidad de la imagen, la densidad de estructuras antiguas en el límite, el extraordinario efecto del lente gravitacional, todo era real, extraordinario y verdaderamente digno de noticia. Hart concedió entrevistas. Nema recibió un premio. La imagen apareció en la portada de todos los principales periódicos del planeta. El mundo, con razón, se alegró. Los 6 no dijimos nada sobre la anomalía de polarización. Acordamos 6 meses de análisis privado, un plazo que elegimos por sentido de la responsabilidad y también porque ninguno de nosotros estaba preparado para nombrar lo que habíamos descubierto. 6 meses parecieron tiempo suficiente para encontrar el error, construir un marco de trabajo o simplemente asimilar que el universo había respondido a una pregunta que jamás nos habíamos planteado. Los 6 meses terminaron. Durante ese tiempo,
Aiko rediseñó la verificación del instrumento desde cero, abordándola como si la verificación anterior no hubiera ocurrido, como si estuviera analizando los datos desde cero. El resultado fue el mismo. La señal era nítida. Saurin construyó 4 modelos teóricos en secuencia, cada uno un intento de reproducir la anomalía mediante alguna combinación de principios físicos conocidos que operaban en configuraciones inusuales. Mostró cada modelo al equipo a medida que lo completaba, y en cada ocasión el resultado fue el mismo. Ninguno funcionó. Esta anomalía no pudo haber sido producida por una lente gravitacional del tipo o magnitud correctos. Tampoco pudo haber sido producida por los procesos de formación temprana de galaxias, ya que no existían galaxias hace 380.000 años. Ni siquiera pudo haber sido producida por ninguna configuración de campo magnético compatible con el universo primitivo. No podía producirse mediante ninguna interacción entre los fotones del CMB y ninguna forma conocida de materia o energía. El cuarto modelo de Saurin, el último que construyó, era el más desesperado. Un marco teórico basado en la suposición de que alguna partícula no descubierta había existido brevemente en el universo primitivo y había dejado una huella en la polarización de la luz ambiental antes de desintegrarse. Era la explicación más cercana a la física que tenía a su alcance. Aún así, no reproducía la señal observada. Naima dedicó 2 meses a algo que no había hecho desde que se construyó el sistema original: volver a los fundamentos matemáticos del algoritmo de reconstrucción y reexaminar cada una de las suposiciones que contenía. No buscaba errores. Ya los había buscado. Buscaba algo más sutil, lugares donde las suposiciones del algoritmo sobre la física de la radiación del universo primitivo pudieran estar codificando un sesgo que pudiera producir la anomalía como un artefacto. No encontró nada. El algoritmo era impecable. Sus fundamentos eran sólidos. La imagen reflejaba la realidad. Serafina pasó los 6 meses en un silencio distinto al habitual. Siempre había sido una persona reservada, reflexiva y pausada. Pero el confinamiento que practicó durante esos meses fue diferente. Era el confinamiento de alguien que ha llegado a un lugar donde necesita estar a solas un tiempo antes de poder describírselo a alguien. Repitió su protocolo una y otra vez, no buscando errores, sino ampliándolo, profundizándolo, formulando preguntas más específicas sobre la región anómala. ¿Cuál es su estructura interna? ¿Son similares los elementos organizados en su interior a diferentes escalas? ¿Existe una direccionalidad preferida? Cada pregunta obtenía una respuesta, y cada respuesta era ordenada, coherente y consistente en cada repetición. Y cada respuesta alejaba la conversación de la física y la acercaba a aquello que ninguno de nosotros expresaba en voz alta. Una tarde, casi al final de los 6 meses, Serafina vino a mi habitación en el Hotel Santiago, donde nos habíamos estado hospedando, para finalizar el trabajo. Se sentó frente a mí, juntó las manos en su regazo y me explicó en qué había estado trabajando durante esos 6 meses. La radiación cósmica de fondo de microondas es la luz más antigua que existe. Dijo que se liberó en la superficie de la última dispersión 380.000 años después del Big Bang y que ha estado viajando desde entonces. Cualquier huella en su polarización tuvo que ser codificada en el momento de su liberación. La luz abandonó el plasma portando esa huella. Nada pudo haberla cambiado después porque la luz ya se había ido. Sí, dije. Y a los 380.000 años, no había estrellas. No había galaxias. No había planetas. No había nada en el universo excepto gas en enfriamiento y los primeros átomos más simples. Nada complejo, nada organizado a escala alguna que pudiera producir una estructura coherente en la polarización del fondo cósmico de microondas a lo largo de 600 millones de años luz. Según los modelos. Sí, dijo ella. Según los modelos, que son muy buenos modelos. Modelos que han sido confirmados por cada observación que hemos realizado durante 60 años. Modelos que describen el universo primitivo con una precisión que los hace genuinamente fiables. Hizo una pausa. Entonces, o los modelos están equivocados de una manera que nos obligaría a descartar la mayor parte de lo que creemos sobre el cosmos primitivo, lo cual es posible pero que los 4 intentos teóricos de Saurin no han podido demostrar.
o la señal fue colocada bajo esa luz por algo que funcionó 380.000 años después del Big Bang. La observé antes de las primeras estrellas. Dije antes de las primeras estrellas, ella dijo, antes de las primeras galaxias, antes de nada. La luz más antigua del universo ha estado viajando durante 13.800 millones de años, transportando algo en su polarización, y acabamos de construir, por primera vez en la historia de la humanidad, un instrumento lo suficientemente sensible como para detectarla. Miró sus manos. No dejo de pensar en lo que significa que lo hayamos construido hace tan poco. Que durante toda la historia de la humanidad, el mensaje estuvo ahí, en la luz que nos rodeaba todo el tiempo, en el resplandor de microondas que llena todo el universo. Y no pudimos leerlo hasta ahora. ¿Crees que es un mensaje?, pregunté. Nunca antes había pronunciado esa palabra en voz alta. Lo había pensado muchas veces en los meses anteriores. Lo sentía presionando contra mi mente. Me negaba a dejarlo salir. Decirlo en una habitación de hotel en Santiago a las 10 de la noche se sintió como un pequeño acto irreversible. Serafina guardó silencio un momento. Creo que la palabra, mensaje, implica un destinatario, dijo. Y no sé si fue intencional. No sé si hubo alguna intención. Lo que sí sé es que la estructura existe, que está ordenada, que es coherente, que es incompatible con cualquier proceso natural que describan nuestros modelos, y que fue colocada en la luz más antigua del universo antes de que existiera nada que conozcamos. Ella me miró. No tengo una palabra mejor que mensaje. No estoy segura de que exista otra. Se levantó para marcharse. En la puerta, se detuvo. Creo que deberíamos publicarlo, dijo. Creo que hemos hecho todo lo posible en privado y ahora tenemos que compartirlo con el mundo. Creo que es lo que le debemos a la ciencia y a todos los demás. Ella se fue. Después de eso, me quedé sentado en la oscuridad durante mucho tiempo, pensando en la superficie de la última dispersión, unos 380.000 años atrás, en la niebla del universo primitivo que se disipa de repente y en la luz antigua que se derrama en todas direcciones, llevando consigo algo que había sido dispuesto en ella, algo que había estado esperando en los fotones más antiguos que existen a que, finalmente, fuera lo suficientemente paciente, curioso y capaz como para reservar. Los 6 meses terminaron hace 3 semanas. Hemos dedicado esas 3 semanas a redactar el artículo. Los 6 somos autores. La sección teórica de Saurin consta de 17 páginas escritas con el lenguaje más preciso que jamás haya visto en un físico. Una obra maestra que explica que no podemos dar ninguna explicación en términos que no dejen lugar a malentendidos. La verificación de los instrumentos del IEO es exhaustiva. La documentación del oleoducto de Nema está completa. Hart escribió la introducción, y su honestidad es tal que creo que incomodará profundamente a algunos lectores, porque Hart no es de los que suavizan las cosas para complacer, y la introducción no lo hace. Serafina escribió las conclusiones. Me envió el borrador a las 3 de la madrugada de un viernes y lo leí en mi teléfono a oscuras, con las cortinas cerradas, a la luz de las farolas de Santiago. Las conclusiones ocupaban 3 páginas. Eran cuidadosas, estaban bien documentadas y escritas con el lenguaje conciso y preciso de un artículo científico. Y fueron las 3 páginas más aterradoras que jamás haya leído. No porque dijeran algo dramático, sino porque no lo decían. Porque decían, con el lenguaje tranquilo y mesurado de alguien que ha revisado su trabajo 5 veces y está seguro de él, que la luz más antigua del universo lleva una estructura organizada y coherente en su polarización que no puede explicarse mediante ningún proceso físico conocido. Que la estructura tenía haber sido codificado en el momento de la última dispersión antes de la existencia de cualquier estructura compleja en el universo observable. Y que el equipo no tenía ninguna hipótesis alternativa que explicara los datos. Y luego en el último párrafo que Serafina había escrito y que Saurin había intentado recortar y Hart había argumentado que se mantuviera en una sola frase que decía que la posibilidad de que la estructura represente una codificación intencional no puede excluirse sobre la base de la evidencia actual. No puede excluirse. Leí esa frase 6 veces. La leí, dejé el teléfono, miré al techo y pensé en los 380.000 años,
en la niebla que se disipaba, en la luz que se ha estado moviendo a través del universo en expansión desde antes de que naciera la primera estrella, y en lo que significa que hayamos construido lenta y costosamente, a lo largo de décadas, una máquina lo suficientemente sensible como para finalmente ver lo que había en ella. Entregaremos el artículo mañana. Llevo 2 semanas intentando escribir este relato de lo sucedido porque quería que quedara constancia en algún lugar que no fuera un artículo científico, un relato escrito en lenguaje sencillo por alguien que estuvo presente y que contara cómo fue estar allí. No se trataba de cómo se veía la imagen, ni de lo que mostraba el registro del instrumento, ni de lo que decían los modelos teóricos, sino de cómo era. Era como descubrir que vives en una casa que ha estado cerrada con llave desde tiempos inmemoriales. Y un día encuentras una llave, abres la puerta y detrás de ella no hay nada. Era así, solo que la casa es el universo observable, la llave son 17 años de trabajo. La puerta es el fondo cósmico de microondas y lo que hay detrás de ella es algo que fue puesto allí antes de que existiera la casa. Sé que Serafina no duerme bien. Sé que Saurin no ha empezado un nuevo modelo teórico, lo cual es la primera vez en 30 años que no tiene nada entre manos. Y para un teórico que considera el silencio una declaración en sí misma, sé que Aiko ha solicitado acceso a la señal umbral original 3 veces más en las últimas 2 semanas para realizar comprobaciones cuyos resultados ya conoce. Sé que Naima ha estado sentada en el centro de operaciones por las noches, a veces hasta medianoche, sin trabajar, simplemente sentada. Y cuando le he preguntado qué está haciendo, dice que está pensando, pero no dice en qué. Sé que la última noche que estuvimos todos juntos en Atacama, Hart salió después de cenar y se quedó allí de pie en la oscuridad durante un buen rato. Lo encontré allí sobre las 11 y me quedé a su lado. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El cielo sobre el desierto era el cielo que solo existe a esa altitud y en esa aridez, tan lleno de estrellas que la oscuridad entre ellas parecía secundaria, un telón de fondo más que el elemento dominante. Pasé 30 años intentando encontrar las palabras adecuadas para describir lo que sentí, dijo Hart. Se refería a flotar en órbita, mirando a través de la pequeña ventana, pegando el rostro al cristal y observándolo todo, sintiendo algo que no podía describir. ¿Los encontraste?, pregunté. Me miró fijamente durante un buen rato. Tanto que pensé que tal vez no iba a responder. Sentí que me observaban, dijo. No tenía miedo al decirlo. No es algo pequeño, es algo más complicado que cualquiera de esas dos cosas. Cada vez que estaba allí arriba mirándolo, sentía que algo me devolvía la mirada. Estaba callado. Siempre pensé que era solo la soledad de la distancia. La forma en que tanto espacio puede hacerte sentir observado simplemente por estar tan vacío. Levantó la vista por un momento más. Pero no estaba vacío, ¿verdad? Nunca estaba vacío. Incluso la luz de fondo, la luz más antigua, incluso esa tenía algo. Se volvió hacia mí entonces por primera vez desde que salí. Construimos una máquina para ver hasta el límite de todo. Y cuando finalmente vimos tan lejos, no era el límite de algo que terminaba. Fue el borde de algo que comenzó. Él volvió adentro. Me quedé un rato después, de pie en la oscuridad de la meseta de Atacama con las estrellas sobre mi cabeza y el tenue resplandor de microondas del fondo cósmico llenando el aire a mi alrededor como siempre lo ha hecho, como lo ha hecho desde que el universo se volvió transparente, como lo hará hasta que el universo sea demasiado frío y demasiado vacío para contener siquiera eso. La luz más antigua, 8.800 millones de años. En todas partes a la vez, todo el tiempo, llevando algo en su interior que fue puesto allí antes de que existiera nada que lo pusiera allí. Publicaremos mañana. Para esta misma semana, la semana que viene, el mundo sabrá lo que hemos encontrado. He estado tratando de decidir qué siento al respecto, y no he podido ponerme de acuerdo en una sola cosa. Hay algo que se siente bien. La certeza de no ser los únicos que lo saben. La sensación de que esto pertenece a todos y no solo a 6 científicos en un edificio bajo en medio del desierto chileno. Y hay algo más difícil de definir, que se siente como estar en la cima de una estructura muy alta y mirar hacia abajo. La sensación justo antes de dar el paso irreversible. Pienso en el momento en que se disipó la niebla.
380.000 años después del Big Bang, el universo se volvió transparente de repente. Y la luz ancestral se extendió en todas direcciones, llevando consigo el registro de ese instante. Sea lo que sea que haya dado estructura a la polarización de esa luz, sea lo que sea que haya operado en esa era del universo, a esa escala y de esa manera, esperó. Codificó lo que tenía que codificar y la luz lo propagó hacia afuera. Y todo lo demás que alguna vez existiría aún estaba a miles de millones de años de existir. Esperó 13.000 millones de años a que alguien construyera un instrumento lo suficientemente sensible para leerlo. No sé si éramos los destinatarios previstos. No sé si había una intención. Palabra de Serafina. No puedo hacerlo mejor. Lo que sé es que publicaremos mañana. Lo que sé es que el mensaje, si es que lo es, ha estado esperando en la luz más antigua del universo desde antes de las estrellas, desde antes de las galaxias, desde antes de todo. Y lo encontramos. Miramos al borde de todo y nos devolvió la mirada y dijo algo en la polarización de su luz ancestral. Y no sabemos qué decía. Todavía no. Pero lo encontramos. Y pase lo que pase, sea lo que sea que el mundo haga con este documento, sea lo que sea que nos suceda a los 6 después de mañana, lo encontramos. El universo, en sus confines, no estaba vacío. Estaba esperando.